Sesión, evento de verano del equipazo de Buena. Encantado de poder estar una vez más con vosotros. Ya estuve en el evento de invierno, ahora vamos un poquito con el evento de verano, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar un poco de agentes, ¿vale? De agentes, de Power Automate. Durante años hemos estado enseñando a los sistemas a seguir instrucciones, a seguir patrones, a utilizar ciertas conductas para que nos den un resultado, ¿no? Ahora la pregunta creo que debería de cambiar, ¿no? Debemos decir qué pasa cuando el sistema ya entiende qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y para mostrar todo esto, creo que lo primero que necesitamos es saber de dónde venimos, ¿no? Mirar un poco hacia atrás, recopilar esos pasos que hemos ido haciendo durante años y luego mirar un poco hacia el futuro, ¿vale? Ver un poco el futuro, qué es lo que nos puede deparar o cómo podemos implementar ciertas mejoras en nuestras habilidades de la capa de inteligencia artificial. Vale, antes de nada, me presento, para los que no me conozcáis, mi nombre es John Zueta, soy uno de los líderes de NTT Data. Aparte soy MVP de Microsoft, ahí tenéis mis redes sociales, podéis escribirme, contactarme cuando queráis, encantado de poder charlar, conversar con vosotros y resolver incluso dudas, ¿no? Lo que una vez necesitéis. Y luego comentar que estoy especialmente orgulloso de ese último punto, ¿no? La parte del blog ese pequeñito que creé, ¿vale? Que creé un blog que es La Power Taberna, donde suelo estar subiendo pues artículos, ¿no? De diferentes características, de Power Automate, de inteligencia artificial, de Dataverse, un poquito según las casuísticas que se me van dando en mi experiencia, pues me gusta compartir esas experiencias con el resto de vosotros. Así que os invito a que os paséis y a que os toméis una rondita ahí en la Power Taberna. Tampoco me quiero extender aquí mucho, el que me quiera contactar ahí me tenéis, ¿vale? Pero creo que merece la pena ya que empecemos a ir un poquito al grano, ¿vale? Esto es un poco la agenda que traigo para hoy, ¿vale? ¿Qué límites tenemos? Como cuando entra Copilot y qué es lo que se puede hacer con él, los agentes en la capa de Power Platform, ¿vale? ¿Cómo podemos integrarlos? Traigo ejemplos y demos prácticas, ¿vale? Para que podamos todo esto verlo no solamente en papel, sino que podamos verlo un poquito en funcionamiento. Y luego el gobierno y los próximos pasos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro o dónde está el futuro integrado, ¿no? ¿Qué es lo que llegará de aquí a poco tiempo? Y sin más dilación, ¿no? Me gustaría meterme ya un poquito en harina y ver un poquito qué es lo que vamos haciendo, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En 2019 empezamos a automatizar tareas. Igual os diría que un poquito antes se empezaron a automatizar ciertas tareas, ¿no? Teníamos ejemplos repetitivos que empezamos a automatizar. Y decíamos, bueno, pues tengo un ejemplo, tengo un caso A, este caso lo repito X veces al día, a la semana, al mes, al año, lo que sea, generamos un Power Automate, ¿vale? Automatizamos tareas, empezamos a automatizar ese envío de ciertos correos, de un Excel, movemos datos adjuntos, rellenamos filas, actualizamos registros, creamos tareas que antes había que hacer de maneras manuales, ¿vale? Luego ya seguimos creando más cosas, luego ya seguimos avanzando y empezamos no a automatizar una tarea en concreto, sino a automatizar un proceso completo. La diferencia es bastante significativa. Antes lo que te decíamos era una tarea en concreto, como el poder enviar, por ejemplo, un correo electrónico, y ahora automatizamos todo un proceso, ¿vale? Por ejemplo, cuando alguien se incorpora, cuando hacemos un onboarding de alguien, cuando alguien tiene que enviar una factura, completarla, conformarla y enviarla por mail. Todo un proceso que tiene un end-to-end, ¿no? Un final, un principio y un final, es lo que automatizamos ahora, ¿vale? Lo que venimos automatizando desde 2022. Pero aquí la película una vez más vuelve a cambiar, ¿vale? Ahora ya no automatizamos procesos, ahora lo que nos ha venido a dar la IA es la automatización de decisiones. O sea, vamos a tener un cerebro, una especie de asistente, un agente que va a ayudarnos a tomar la mejor decisión para cada uno de los casos que se nos vayan dando. Y ahí es donde está esa evolución, ¿no? Al principio, como veis, en 2019 ya automatizábamos tareas, una tarea en concreto, algo pequeñito. Luego ya se pasaron a automatizar procesos, que todavía hay mucha gente que está automatizando y que seguiremos automatizando procesos porque es una casuística muy útil. Pero ahora ya con la IA lo que transformamos pasamos una frontera, ¿no? Y esa frontera no es hacer clic más rápido, no es generar algo más rápido, es tomar una mejor decisión. Y en base a esa decisión,
tomar ciertas acciones, ¿no? Y eso reduce mucho la fricción. Y ahí aparece un poco el desarrollo, ¿no? Ahí aparece un poco la automatización de esos procesos que generamos con herramientas con inteligencia artificial por debajo. ¿Cómo hilamos todo esto? Porque la automatización tradicional está llegando un poquito a su límite. Sí, podremos seguir automatizando procesos, podemos seguir automatizando tareas, pero ya no nos es suficiente. O sea, necesitamos automatizar, necesitamos crear algo que sea capaz de tomar decisiones, que tenga cierta inteligencia artificial, y esa es la palabra clave, la de inteligencia, y que sea capaz de decidir para cada caso qué es lo mejor para nosotros, ¿vale? En qué podemos distinguir esa diferenciación. La mentira que nos contamos. Durante años hemos venido construyendo sistemas con una lógica clara. Si pasa algo, haz otra cosa. Si pasa X, haz Y. Podemos generar con condiciones, ¿no? Si venimos por aquí, incluso con múltiples condiciones, ¿vale? Si ha pasado un caso en concreto, vente por aquí. Si esta variable la tienes a no sé cuántos, pásalo por allá. Envía un correo si el resultado es positivo. Si es positivo, si es negativo, no lo envíe. Veníamos automatizando todo y todo parece que está bien hasta que aparece un caso que no hemos previsto. ¿Qué pasa si nosotros le decimos, si el resultado es positivo, pásalo por allá? Si el resultado es negativo, no mandes un correo. Pero ¿qué pasa si no obtenemos ni un caso ni negativo ni positivo? ¿Qué pasa si yo le mando una prueba a alguien y ese alguien no llega a responder? Ahí es donde Power Automate se empieza un poco a quedar un poco fuera de juego. No es fuera de juego, es que ya tiene dificultades para tomar decisiones. Si yo a Power Automate es una herramienta que a mí personalmente me priva, me encanta, porque nos permite hacer muchísimas cosas. Nos permite automatizar, nos permite trabajar con APIs, nos permite trabajar con un montón de sistemas y de herramientas que podemos llevar de una forma u otra a buen puerto, ¿no? Pero tienes que dárselo todo muy concreto. Es un sistema de programación muy cerrado. Es difícil de escalar y tenemos que dárselo todo como muy mascadito para que él sea capaz de interpretarlo. Esa es la diferencia con la inteligencia artificial, ¿vale? Ahí es donde la inteligencia artificial nos aporta ese plus. Ya no le voy a tener que dar todo tan mascado, sino que siempre voy a tener algo que va a decidir cuál es la mejor situación en base a los parámetros o a las casuísticas que vayan sucediendo. Aquí, por ejemplo, vemos el flujo tradicional, ¿vale? El Power Automate de toda la vida. Es rígido, es algo estático, es algo que sí, que tiene cierta programación y cierto desarrollo y va a funcionar bien hasta que tenemos algo que no hayamos controlado, hasta que tengamos una casuística que por lo que sea, alguien esté implementando algo nuevo, ¿vale? Es verdad que podemos implementar control de errores, es verdad que podemos generar buenas prácticas para que esos automatismos pues tengan una vida muy larga, ¿no? Generen algo que no se vaya a quedar obsoleto de hoy para mañana. Pero a su vez, ese Power Automate es verdad que lo programamos como algo estático, ¿vale? Como algo rígido. Y al final es un flujo tradicional, es como una vía de tren, ¿no? El tren va muy rápido, pero solo si el problema acepta circular por los raíles que tú le has dicho por los que tiene que circular. Una vez que tú te salgas de esos raíles, pues ya el flujo se va a tambalear un poquito, ¿vale? Son frágiles en el sentido de que si les paso un parámetro, le paso algo que en principio tiene que ser de una forma determinada, ¿no? Que tiene que ser de tipo texto o que tiene que ser de tipo numérico, le paso algo que ya no es de tipo numérico, sino que es de tipo texto, el flujo se va a romper, lógicamente, ¿vale? Porque ya no cumple con los estándares que nosotros le hemos pasado. Entonces, en cuanto hay algo que ese flujo le descuadre, pues, pues se va a caer ese flujo, ¿vale? Son difíciles de mantener. A lo largo, esto es un caso que suele pasar muy a menudo, que la gente ya quiere, bueno, con los agentes también pasa, ¿eh? Pero que la gente ya quiere construir un mega flujo el primer día. ¿Vale? En vez de construir algo pequeñito y hacerlo crecer con el efecto bola de nieve, ya todos queremos crear algo muy, muy grande, muy rápido, que nos aporte muchísimo valor y que luego pues no tengamos que ampliar, ¿no? Aparte de ser una mala práctica, y algo que yo no suelo recomendar, es empezar por algo pequeñito, ¿vale? Empezar algo que nos aporte ya cierto valor, empezar por un MVP chiquitín y luego ir haciéndolo crecer. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros hacemos ya algo muy grande,
luego esos flujos se convierten en algo que son difíciles de mantener. Luego con los años vemos que tenemos diferentes casuísticas que queremos ir implementando o que queremos agregar a ese flujo. Y esos flujos, pues normalmente suelen tener cosas que no tenemos controladas y que se convierten en difíciles de mantener, ¿no? Digamos, una evolución de un flujo que en principio solo manda un correo, lo tenemos fácil si queremos agregar más destinatarios de ese correo. Pero lo vamos a tener complicado si queremos agregar diferentes variantes de ese correo, ¿no? Si va a una persona, quiero que mandes un texto concreto. Si está en copia a otra persona, quiero que mandes otro texto concreto. Entonces ahí podemos tener muchas casuísticas que nos ayuden a generar eso, ¿no? Que nos ayuden a que ese flujo sea muy difícil de mantener. Y todo esto conlleva a que tengamos, a que sea costoso de escalar, ¿no? A que sea difícil de llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? De llegar a mantenerlo. Por eso la evolución natural no es tirar lo anterior, lo que os decía, ¿no? A mí Power Automate es una herramienta que me priva. La verdad es que es una de las herramientas que suele decir en las formaciones que es a las que más provecho podemos sacar y a la que más podemos explotar, ¿no? Porque es algo que puede trabajar directamente para nosotros, pero de una manera guiada, ¿vale? De una manera en la que podamos interpretarlo. Y aquí tampoco vamos a decir que sea algo que vaya a desaparecer, ¿vale? Efectivamente es algo que nos va a seguir sirviendo, es algo que vamos a poder seguir utilizando, pero es algo que poco a poco, para muchos casos, vamos a sustituir por una parte más agéntica, ¿no? Vamos a construir algo que pueda entender más lo que nosotros le decimos, ¿no? Y esto casa un poquito con lo que llevábamos, ¿vale? En la evolución natural, aquí vemos un poco la madurez de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿vale? Empezamos por las macros que automatizaban tareas dentro de herramientas concretas, teníamos ciertas macros. Luego empezamos a utilizar RPA, ¿vale? Que ya imitaba acciones humanas dentro de la interfaz, ya podíamos generar más cosas. Luego ya vino Power Automate, con ese proceso, ¿no? Que conectaba aplicaciones, conectaba diferentes procesos, tenía una lógica, ya podemos establecerle variables y datos. Y luego ya llega nuestro amigo, el que ahora está más en día hoy en día, que es Copilot, ¿vale? Que ya acelera la creación, nos ayuda en el día a día, ¿vale? De hecho, el nombre de Copilot tiene mucho que ver en eso, porque tenemos ahí una especie de copiloto, ¿no? Una personita, entre comillas, alguien que nos puede ir guiando, ¿vale? Que nos puede decir cómo hacerlo, cómo desarrollarlo, con qué interactuar. Y por último llegan ya los agentes, ¿vale? El agente ya no solamente le digo, haz una cosa o interprétame esto o dime cómo lo ves y me lo hace, sino que el agente ya tiene contexto, empieza a trabajar con algo, con una capacidad de observación, ya sabe de qué va la película un poquito, ¿no? Y es capaz de razonar y de actuar dentro de ciertos límites. Entonces, esa evolución no va de sustituir herramientas, no va de mover la inteligencia, sino va de obtener mejores resultados, va de acercar esos agentes a las personas y de utilizar las herramientas según nos vayan interesando, ¿no? Según el caso que vayamos a tener. Y aquí es donde entra un poquito nuestra aportación, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la IA? ¿Dónde la IA nos aporta esa diferenciación? Antes, lo que os hemos dicho, ¿no? Antes era, si ocurre esto, haz esto, nuestra guía, ¿no? Nuestros raíles de tren que decíamos, ¿vale? Si ocurre esto, haz una cosa. Si no ocurre esto, tenemos que hacer otra. Pero todo era como asistido, ¿vale? Muy guiado. Teníamos diferentes pasos. De hecho, para todos que hayáis desarrollado la parte de Power Automate, os habéis fijado que todo lleva los diferentes pasos, las cajas, tenemos un trigger y luego tenemos diferentes acciones que vamos realizando después de ese trigger. Y aquí la película cambia un poquito, ¿vale? Ahora ya no tenemos esas acciones, sino que el agente, nuestra inteligencia, ya entiende, razona, decide y actúa. Puede hacer esas cosas, no tiene por qué hacer todas, pero puede hacerlas. Y ahí es donde la IA nos cambia la velocidad del proceso. Cambia la textura del proceso de los pasos rígidos a la interpretación contextual. Ya nos dice lo que podemos, lo que debemos de hacer o cómo interpretarlo, ¿vale? Ya no tengo ya no tengo esos raíles, ya no tengo esa vía de tren para decidir por dónde quiero ir o por dónde no quiero ir, ¿vale? Sino que él ya va a entender nuestro contexto. Podemos hacerle una pregunta concreta y si le aportamos el suficiente conocimiento, él va a ser capaz de responder y de tomar decisiones, ¿no? Incluso de aconsejarnos o de poder, sí, aconsejarnos por qué camino deberíamos de ir. Mm. Vale, por ejemplo, la primera demo, ¿vale? Os traigo aquí una pequeña demo para que todo esto lo podamos ilustrar un poquito, ¿vale?
Un proceso, un clásico, ¿vale? No he puesto ejemplos muy concretos muy complejos porque quería un poco que quedase claro el concepto, ¿vale? Entonces, un procesamiento de incidencias de IT, ¿vale? Tú mandas un email, la gente de IT recibe un email y en base a las condiciones que tenga ese email, ¿no? Una prioridad, un contexto, una capacidad de expresión dentro del correo, se clasifica y se asigna. ¿Vale? Y se da una respuesta a ese correo. Todo está basado en reglas, muy pautado, ¿vale? Alguien envía un mail, yo recibo el mail, tengo un Power Automate que lee ese mail, lo descifra, establece una prioridad, lo clasifica, mira a ver de quién es, recoge los datos, lo asigna y se resuelve, ¿vale? Todo muy bien. Cuando el mundo se comporta como una tabla, al final, el flujo clásico es imbatible. O sea, esto va a funcionar bien siempre, siempre que esté todo bien compuesto, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Si llega algo diferente, si por ejemplo el usuario no establece una prioridad o lo manda desde un buzón compartido que no tiene nombre o pasa algo en alguna cosa que no tenemos controlada, ¿no? Por ejemplo, ahí veis eh, la parte del idioma, ¿vale? Que nos lo mande con un idioma distinto, que la petición sea ambigua, que el contexto sea inesperado, el flujo falla. ¿Vale? Si ya no tengo algo con lo que interpretar esas peticiones que el usuario quiere hacerme, ese flujo no va a dar un buen resultado. Eh, Imaginaos que, por ejemplo, el usuario escribe un mail y pone, lo de ayer sigue igual, hoy no necesito facturar nada. ¿Qué pasa? Que ahí no nos está diciendo qué es lo que pasa. No sabemos a qué incidencia se refiere, no nos ha hecho referencia a nada, a ningún otro mail que haya mandado. Entonces, no vamos a poder procesar esa información. ¿Vale? Y ahí es cuando aparece Copilot. No como sustituto del desarrollador, sino como multiplicador. Ahí es donde Copilot nos aporta algo distinto. Copilot nos va a ayudar a entender toda esa lógica y no solamente eso, sino que ya los desarrolladores ya no construyen solos, ya construyen acompañados. Copilot ya lo que decíamos antes, ¿no? Es alguien, es una personita, un asistente que tienes ahí que te puede ayudar a guiarlo, ¿no? Que te puede ayudar a darte mejores ideas, que te puede decir cómo estructurarlo, que te puede corregir código. Ya no estás construyendo tú solo, ¿vale? Ya no estás ahí centrado tú solo con tu pantalla, sino que puedes decirle que te aconseje, ¿no? Cómo desarrollarlo, cómo crearlo, cuáles son las mejores prácticas, ¿vale? Copilot se convierte en una página en blanco de conversación y eso cambia radicalmente la velocidad a la que pasamos de idea al prototipo, ¿vale? Ya construimos con algo sólido y tenemos a alguien que nos va a ir asistiendo cómo guiar esa diferenciación, ¿no? Cómo sacarlo a proceso más adelante. Entonces ya nos aporta un plus, ¿no? Nos puede recomendar muchas mejores prácticas, nos puede decir si lo que estamos construyendo está bien, nos puede corregir errores de programación o incluso nos puede optimizar diferentes fórmulas que tengamos, ¿no? Tanto en Power Automate como en Power Apps. Entonces ya nos aporta muchísimo valor en nuestro día a día. Ya no tenemos esa dependencia de por qué esto no funciona si lo que estoy poniendo está bien, ¿no? Y te tienes que bucear o navegar en Google y buscar diferentes metodologías, ¿no? Para solucionar un problema. Copilot ya te puede asistir en eso. Vale, aquí ya, por ejemplo, veis un poco el caso que decíamos antes, ¿no? Cuando llega un mail, una incidencia, se clasifica y se responde al usuario. Copilot puede generar ese flujo. Copilot lo entiende. Copilot puede generar diferentes acciones y diferentes flujos que ayuden a que esa incidencia se resuelva de una manera más ágil. Antes dedicábamos tiempo a recortar a dónde estaba cada acción, cómo se montaba la condición, dónde estaba cada texto que queríamos recuperar. Ahora, si ya Copilot es capaz de leer, ¿vale? Ya él lo va a ser capaz de interpretar, ¿no? Incluso podemos tener herramientas por debajo de ese Copilot que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Copilot ya no solamente nos va a ahorrar clics, va a recuperar atención. Y en tecnología la atención del desarrollador es un recurso de los más caros. Al final nos ayuda a reducir muchos costes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él va a hacer toda esa fase o toda esa capa de interpretación de lo que nos está llegando. Pero Copilot nos ayuda a construir hasta este punto. No decide por sí mismo. Nosotros tomamos las decisiones. Al final es alguien que tenemos al lado para que nos guíe o nos oriente un poquito. Pero tened claro que siempre que utilicéis la parte de Copilot, vosotros debéis de tomar las decisiones. Porque muchas veces
es verdad que te da unas opciones que no son del todo realistas o que no expresan lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? Quizás porque no le hemos metido un buen prompt o quizás porque él ha interpretado una cosa que no era lo que realmente queríamos decirle. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos diferentes metodologías, ¿no? Él ya propone acciones, genera expresiones y nos puede generar incluso contenido, ¿no? Ahora se utiliza muchísimo pues, para generar diferentes tipos de manuales, ¿no? O para que resuma lo que hace una determinada aplicación o una determinada solución dentro de un asistente, ¿vale? Y es muy ágil y muy útil. Vale, pero Copilot sigue sin decidir por sí mismo. Copilot, lo que hemos dicho, es alguien que tenemos cerca, es alguien que tenemos al lado, es alguien que nos ayuda, pero Copilot no toma decisiones. ¿Vale? Copilot es un asistente que no genera código, que no razona, que no decide y que no actúa. ¿Vale? Copilot es alguien al que nosotros le preguntamos algo y nos da una respuesta. ¿Vale? Es totalmente reactivo. No tiene esa proactividad que decíamos, ¿vale? Copilot te acelera las manos, te da potencia para que tu desarrollo es mucho más ágil, ¿vale? Un agente empieza ya a ampliar el sistema nervioso de la organización. Empieza a decidir y a tomar decisiones y a generar código. Lo vamos a ver, ¿vale? Entonces la pregunta natural es, ¿qué es exactamente un agente, ¿no? ¿Cómo funciona un agente? ¿Qué es a dónde nos va a llevar esta parte agéntica, ¿vale? Lo que os decía, antes decíamos, el copilot no decide, no actúa, no comprende, no razona, pero el agente sí. El agente ya nos comprende, nos razona, nos actúa, decide, ejecuta y sobre todo es capaz de aprender. Un agente no es un chatbot de esteroides, es una pieza operativa para conseguir un resultado más óptimo. ¿Vale? Esa es la diferencia. Al final, Copilot es alguien que tenemos cerca y que nos puede ayudar con ciertas tareas y es totalmente reactivo, pero Copilot ya no. Perdón, los agentes ya no. Los agentes ya tienen una capacidad extra, ¿vale? Que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque el usuario ya habla con el agente y el agente puede tener diferentes herramientas, ¿vale? Coordina una respuesta, utiliza reasoning, ¿vale? Decide cómo abordar el objetivo con diferentes razonamientos. Y luego tiene una base de datos de conocimiento en la que puede consultar, ¿vale? Un agente que nosotros definamos, le podemos adjuntar, le podemos introducir diferentes knowledge, ¿vale? Diferentes bases de conocimiento para que él sea capaz de buscar dentro de esas bases de conocimiento. Y además, por debajo podemos interactuar con diferentes tools. Una tool al final es un Power Automate, ¿vale? Que enlaza con diferentes conectores, con diferentes APIs, puede generar diferentes acciones y podemos decirle que haga algo en concreto, ¿vale? Eso es lo que va a hacer que esa parte agéntica sea capaz de generar o desencadenar acciones para obtener un resultado concreto. Es decir, de un agente, ¿vale? O sea, perdón, de un Power Automate pasamos a Copilot y ahora lo que hacemos, si os fijáis, es que esta parte agéntica, el usuario lo que combina es ese agente con un Power Automate por debajo, ¿vale? En agentes se llama tools, se llaman herramientas, ¿vale? Pero al final por debajo lo que llevan es una parte de Power Automate que tiene un desencadenador, que va a ser una llamada de un agente, y va a generar diferentes acciones que van a formar un resultado, ¿vale? En el caso que veíamos antes de IT, por ejemplo, podríamos hacer una tool que interpretase ese correo y lo trasladase a una base de datos, por ejemplo, de Database, ¿no? Que lo guarde en Database. La diferencia está entre un asistente bonito y un agente útil, ¿vale? Para estas herramientas. Sin las herramientas de IA, pues al final seguiríamos teniendo lo que veíamos antes, ¿no? Seguiríamos teniendo un Power Automate que solamente va a ir por esos raíles guiados, ¿no? Con estas herramientas de IA, ese agente actúa y podemos hacer que llame a ese flujo o a ese tool, ¿vale? Cuando necesitamos que lo envíe. Y esto nos aporta un valor extra súper grande, ¿vale? Aquí es donde la diferencia cambia muchísimo. La arquitectura de Microsoft. ¿Cómo funciona esta arquitectura, no? Al final, un agente de Teams recibe una solicitud de un cliente, ¿vale? Y consulta el conocimiento dentro de una base de datos de conocimiento, que bien puede ser un SharePoint, una base de datos de Dataverse, eh, un Azure Search, lo que sea, ¿vale? Puede buscar diferentes frases de conocimiento. Pero al final, no hace magia. La magia no está en el modelo aislado, sino está en conectar un razonamiento con datos, un proceso y un gobierno. Al final aquí seguimos creando procesos, ¿no? Seguimos diciendo que vamos a desarrollar un proceso end-to-end, ¿no? Entonces ahí, con esa parte de Power Automate integrada con esa parte de Copilot Studio, los conectores y las bases de datos que tengamos,
podemos interactuar con todas esas herramientas para conseguir una arquitectura, ¿no? O lo que necesitemos en cada momento. Y ahí es donde está un poco la magia de todo esto, ¿vale? Porque al final, como os decía antes, tenemos diferentes herramientas conectadas con esta parte de Copilot Studio, ¿vale? Que es la que genera esa parte agéntica. Y esa parte de Copilot Studio nos va a dar un potencial enorme para que podamos generar conocimiento, ¿no? Y que sea capaz de responder a lo que nosotros necesitemos en cada uno de esos momentos. Aquí tenemos un poquito, hablamos de la parte de reasoning, ¿vale? Al final, el reasoning, en la parte de razonamiento, no es que la IA tenga conciencia, sino que razonar es un contexto, es convertir texto en acciones, ¿no? En un plan de acción, en algo que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿no? Eso es lo que hace el razonamiento complejo. Entonces aquí el flujo sigue, lo que decíamos antes, ¿no? Sigue teniendo ciertas instrucciones, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, pasos los que sean. Recordar que los flujos tienen una limitación de hasta 500 acciones, pero que con 400 y pico yo ya he visto casos que ya empieza a dar problemas, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con ese número de pasos que tenemos. Y el agente ya no, el agente ya tiene un plan, el agente ya empieza a generar cosas, analiza, piensa, decide y actúa en función del conocimiento, de las instrucciones y de lo que nosotros le hayamos programado, ¿no? De lo que le hayamos dicho que tenga que ser ese objetivo, ¿no? Entonces ahí ese agente ya empieza a tener cierta o mucha autonomía de inteligencia, ¿no? De razonamiento y de decisión. Pero repito, esto sigue codificado, ¿vale? Sigue programado. Nosotros le vamos a decir a la gente lo que queremos que haga en cada uno de los casos. A lo mejor no necesitamos un agente que decida, sino solo un agente que analice, que compare dos ficheros, que me devuelva un resultado. Igual ni siquiera tiene que decidir nada, pero tiene esa capacidad de poder hacerlo, si nosotros lo desarrollamos bien. La demo, la parte del acento autónomo, ¿no? Mi pedido no ha llegado, ¿vale? Esto es otra de esos clásicos, ¿no? Imaginaos cualquier repartidor, ¿vale? Que tiene que repartir un paquete, un usuario se queja, le dice que su paquete que no está llegando, ¿vale? Y necesita ayuda. El agente interpreta, ¿vale? El agente decide y puede buscar el pedido, puede consultar en RP, puede generar una respuesta y puede escalarlo si es necesario. No es necesario que hablemos con una persona operativa o incluso sí, ¿no? Él podría pasarnos con una persona, pero en este caso él sería capaz de, dándole el número de gente con un asistente guiado, si le damos el número de pedido, él podría detectar si ese pedido dónde está, si se ha entregado en algún otro sitio. Puede buscarlo, puede detectarlo y si es necesario puede escalarlo a un agente, ¿no? A una persona humana para que nos coja por teléfono. ¿Vale? Sin un flujo predefinido, el agente sí que decide. Si aquí tendríamos un flujo, pues le pasaríamos el número de pedido, el flujo seguramente lo consultaría en el RP y si no está, o si no lo encuentra, o si hemos metido algo mal, pues se pararía. La gente no. El agente si no lo encuentra va a ser capaz de escalarlo. Le vamos a poder decir paso a paso cuál es el objetivo de esto, ¿vale? De esta acción. Y el objetivo de esta acción es proporcionarle al usuario una respuesta sobre dónde está su pedido. Y eso pasa porque esa gente tome decisiones. Si no lo encuentra en la base de datos, lo escalará. Si lo busca y lo encuentra, le devolverá al usuario una respuesta y le dirá, tu pedido está pendiente de ser entregado. Se estima que se entregue en tal fecha, a tal hora. ¿Vale? Pero aquí sí que es verdad que esa gente tiene una capacidad, tiene una autonomía, puede decidir él solo. ¿Vale? Y aquí os quería dejar un poco esa comparativa, ¿no? Es un poco a modo de resumen un poco todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Los flujos están basados en reglas, crean, no tienen comprensión, no tienen contexto, no toman decisiones. Sí que es verdad que tiene una parte autónoma y todo va sobre guías, ¿vale? Sobre raíles. El Copilot ya empieza a tener ese sentido, ¿vale? El Copilot ya sí que sí que entiende algo de contexto, no es capaz de tomar decisiones, pero sí que es capaz de decirte qué decisiones deberías de tomar. Se basa más en reglas, tiene un aprendizaje continuo relativamente, ¿vale? Pero la gente ya sí que cumple con todo eso. La gente aprende de nosotros, sabe lo que queremos, sabe dónde queremos ir, sabe cómo debemos de actuar y es capaz de tener esa autonomía, ¿no? Sobre todo yo creo que la palabra clave aquí es autonomía para decidir, para pensar y para conectar dónde queremos ir, dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no? Y cuál es el resultado esperado por el usuario para llevar su petición a buen puerto, ¿no? Para saber dónde queremos implementar esa toma de decisiones, ¿no? Entonces esto me parece bastante, bastante interesante.
Casos reales, ¿vale? Cosas que hemos visto que se nos han dado, ¿no? Casos reales de cosas sencillitas, ¿vale? En recursos humanos, un onboarding inteligente, ¿vale? Recuperar documentos, información. Esto nos ha pasado un montón de veces, de que cuando alguien se incorpora, ¿no? Pues al principio está un poquito perdido, repetitivamente tenemos que mandarle diferentes documentos, tenemos que crear la cuenta, tenemos que asignar informaciones, tenemos que responderle dudas, tenemos que avisar a sus managers o a sus responsables de que esa persona ya está aquí. Entonces ahí pues tenemos algo que con un agente, ¿no? O con un automatismo podríamos recopilar toda esa información y mandársela, ¿no? del tirón para que ese usuario esté informado completamente, sus managers sepan y pueda resolver todas las preguntas que quiera, digamos, más o menos en tiempo real, ¿no? Eso con una parte agéntica pues sería muy útil, ¿no? de crear. Eh, lo que decíamos antes, ¿vale? El soporte de IT. Al final, yo he trabajado antes muchos años en IT y siempre te llegan un montón de peticiones de todo el mundo, todo es súper urgente, todo lo quieres para allá. Entonces, aquí sí que una parte, esto nos podría ayudar a generar un soporte autónomo, ¿no? Consultar el estado, eh, respetar procesos permitidos, escalar incidencias. Aquí sí que una parte agéntica, ¿no? Lo que decíamos antes, nos podría ayudar a decidir o a clasificar esos tickets para priorizarlos, para dar prioridades y para ver en qué debemos de centrar nuestros recursos. Vale, propuestas a medida para ventas. Esto es algo que con lo que nos tenemos que pegar en el día a día. A mí por lo menos me toca mucho. Vale, recopilar requisitos, generar borradores, consultar precios, preparar resúmenes para aprobaciones, generar algo que nos permita crear esa petición, ¿no? Esa propuesta de una manera ágil, ¿vale? Que nos permita consultar los precios de una manera muy rápida, que nos permita saber si ha habido alguna variación del licenciamiento, que nos permita generar al final un borrador de una propuesta aunque luego tengamos que revisarla, que ya os digo que la IA no es magia, ¿vale? Siempre que generemos un contenido mediante IA debemos de revisar que todo lo que haya generado esté bien, pero aquí sí que ya nos da un primer paso, ¿no? Nos quita mucha tarea generando un primer borrador que luego solamente tendríamos que revisar, ¿no? Para saber si está bien. Vale, una parte de operaciones, ¿vale? Para documentación automática, convertir incidencias o cambios en procedimientos, checklists, comunicaciones internas, ¿vale? Algo que sea capaz de generar documentación y que sea capaz de enviarla por correo, ¿no? O por email. Y luego una parte de atención al cliente, ¿vale? De solución automática. Entender reclamaciones, consultar pedidos, ofrecer alternativas, escalar cuando sea necesario. Un poco el caso que veíamos antes, ¿vale? Que si yo tengo un problema con un pedido, con algo que he generado, con una incidencia que he abierto, con algo que no depende de mí, que necesito consultar su estado para saber cuándo me lo van a resolver, pues tener un agente ahí que sea capaz de responder a esas peticiones, ¿no? Al final los agentes empiezan a tener sentido cuando dejan de ser una demo y cuando empiezan a cerrar bucles que antes dependían de perseguir a 5 personas, ¿no? Antes teníamos para generar esa incidencia, ¿no? O para saber en qué estado estaba, tenías que levantar un teléfono, esa persona te decía que no estaba en su área o que no encontraba la incidencia, te pasaba con otra área y al final hablabas con 5 o 6 personas y muchas veces llegabas a un contexto claro de que no sabías en qué estado estaba. Ahora ya no, solo se ha acabado, ¿vale? Ahora un agente tiene que ser capaz o debería ser capaz de responderte a todas esas preguntas, ¿vale? Y de sacar toda esa información. Luego también esto me parece importantísimo, ¿vale? Siempre antes de desplegar o de empezar a utilizar cualquier herramienta, y esto lo he dicho en infinidad de ocasiones, debemos ser capaces de gobernarla. Antes tenemos que sacar una gobernabilidad de cada una de las herramientas que tengamos. Y los agentes no son menos. Es más, eh, todo lo contrario. O sea, debemos de generar quizás una parte del gobierno mucho más fuerte porque al final pueden surgir miles de casos con temas de agentes. Nunca sabemos hasta dónde podemos llegar, pero tenemos que tener cuidado de implementar una seguridad, ¿no? De que nadie pueda exponer o poner un agente, ¿no? Por ejemplo, con información sensible, ¿no? Con una parte de seguridad, porque la gente sí que tiene inteligencia artificial para saber qué es lo que... O sea, responderte a las preguntas que tú puedes hacerle va a ser una base de datos de conocimiento, pero él no sabe lo que está bien y lo que está mal. Si yo le enchufo, por ejemplo, una base de datos de conocimiento donde estén todas las nóminas de todos los empleados, él lo va a coger, lo va a interpretar y va a ser capaz de responder a preguntas. Y le voy a poder preguntar cosas y él lo va a responder. Él no sabe que eso está mal, él no sabe que no deberíamos de poder consultar esos datos, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahí debemos de ser nosotros, los administradores, los que implementemos una seguridad, los que implementemos DLPs,
que las DLPs tampoco están lejos de esto, y los que implementemos auditorías y tengamos un control y una seguridad sobre todo lo que pasa, que sepamos qué métricas están pasando, qué knowledge o qué conocimientos tenemos, qué rendimiento, qué desviaciones, qué límites, todo lo que esté pasando alrededor de los agentes debemos de controlarlo. La autonomía sin gobierno no es innovación. Es una incidencia esperando fecha de caducidad, o sea, es una incidencia con fecha de caducidad. Es algo que sabemos que más tarde o más temprano va a saltar por algún sitio. Y eso es lo que debemos de anticiparnos, ¿no? Debemos de impedir todo eso generando algo de valor, ¿vale? Generando algo que nos permita no exponer datos sensibles y siempre teniéndolo todo muy controlado, ¿vale? Y aquí suelo hacer mucha incidencia en esto porque me parece fundamental. Aquí no debemos de jugar con este tipo de cosas y hacer algo que realmente sea útil, ¿vale? Entiendo que al final el gobierno es complicado, porque luego cada uno lo interpreta un poco de alguna manera, ¿no? O puede haber diferentes casuísticas, pero de una forma o de otra debemos de gobernar, ¿vale? Entonces, es un punto fundamental aquí, ¿vale? Hemos hablado de todos estos puntos, la parte de seguridad, la parte del EP, la parte del human in the loop, tomar decisiones sensibles que requieren una aprobación humana, ¿vale? Meter al humano siempre en algún tipo de aprobación. Si vamos a mandar algo o si vamos a generar alguna cosa que requiera la aprobación, meterlo dentro de ese flujo, ¿no? De esa aprobación, mandarle un approvals y autorizar a que ese usuario pues, esté al tanto de lo que se está pidiendo, ¿no? Generar auditorías para saber lo que se ha pedido, quién lo ha pedido, cuándo lo ha pedido, y que luego no salga ese típico yo no he sido, ¿vale? Tener una observabilidad, trazas métricas, qué errores han sucedido, ¿vale? Aquí la parte de los errores también nos puede ser muy útil para saber dónde está fallando, ¿no? Nuestra gente sí, o nuestro automatismo, ¿vale? Y tener un control y un cumplimiento con unos límites, ¿vale? Unas políticas que sepamos dónde está fallando todo esto, ¿vale? Y un poco lo que viene, ¿vale? Al final, estamos aquí, la parte de Copilot Studio ya es capaz de generar esas herramientas. Hemos pasado a la parte de Microsoft 365 Agents, que como sabéis ya salió hace creo que cosa de un par de meses, una cosa así. Y ya nos acercamos al trabajo diario, ya puede resumir documentos, reuniones, y ya vamos un poquito más lejos. Ya tenemos los agentes, ¿vale? Los agentes de tipo flow, la combinación, lo que decíamos antes, ¿no? La combinación entre automatización y la lógica más inteligente. Sistemas multiagentes, donde ya vamos coordinando diferentes partes del proceso con un agente maestro, ¿no? Que es capaz de llamar a diferentes multiagentes. Y luego la parte de usuarios, ¿no? La parte de la capacidad de emergente de interactuar con interfaces usando APIs, ¿vale? Siempre con bastante cautela y con bastante control, ¿vale? Pero eso es un poco a donde vamos a ir. Estamos pasando de herramientas que esperan instrucciones a sistemas que pueden sostener una conversación de trabajo, ¿vale? Esa es un poco la teoría de todo esto. ¿Cómo empezar mañana, ¿vale? ¿Cómo empezaría yo? Mañana lo primero es empezar con la parte de Power Automate más iBuilder, ¿vale? Casos muy acotados. iBuilder al final es una herramienta que puede ser muy útil para extraer información, ¿no? De diferentes documentos y que una herramienta como Copilot Studio sea capaz de responder preguntas sobre esas herramientas, ¿vale? O sobre esos datos. Generar agentes, ¿vale? Empezar creando agentes conversacionales con la parte de Copilot Studio, meterle un knowledge que sea capaz de responder cosas, asignarle una fuente de datos y ver cómo ese agente es capaz de interactuar con esos datos, ¿vale? Construir tus propios agentes y sacarlos a producción. Lo que os decía antes, ¿vale? Con Power Automate. Yo aquí soy muy fan de esto. No me gusta empezar creando cosas demasiado grandes. Primero, prefiero empezar creando cosas más pequeñas, ¿vale? MVPs más acotados y luego ir haciéndolos crecer. Siempre vamos a tener diferentes casuísticas que vamos a poder ir haciendo crecer, pero yo creo que de primeras es mucho más útil hacer algo acotado y luego ir haciéndolo crecer, ¿vale? Ese acotado ya nos va a reportar un valor, ya va a tener algo que para nosotros va a ser importante y que nos va a quitar tiempo en nuestro día a día y luego ya lo iremos haciendo poco a poco hacer crecer, ¿vale? Y luego ya crearlo y escalarlo, ¿vale? Lo que os decía antes, crear una parte multigente, con una coordinación, con métricas, con observabilidad, con un gobierno, con algo que ya nos genere más valor, ¿vale? Dar pequeños pasos, ahí abajo tenéis una frase de resumen que me parece bastante inspiradora. Pequeños pasos, grandes resultados. Vamos poquito a poco dando pasos, pero esos resultados tienen que aportar mucho valor, ¿vale? Tienen que ser capaces de devolvernos mucha lógica. ¿Vale? Al final, lo que os decía antes, ¿vale? Y a modo de mensaje final, esto me parece una frase muy motivacional. Ya no estamos generando automatizaciones, ya no estamos automatizando procesos.
que sí, que también, que Power Automate no va a desaparecer, o eso espero, porque Power Automate es una de mis herramientas favoritas, para mí es una de las que más me gustan, pero sí que ya estamos pasando a automatizar más decisiones, a generar un automatismo sobre ciertas decisiones. No solamente tienes que ser capaz de montar algo, tienes que ser capaz de decidir por dónde vas a llevar ese camino, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que yo te voy a devolver? ¿Y qué pasa si lo que te están devolviendo, ¿no? Los parámetros que tienes no son del todo correctos. ¿Vale? Y para cerrar un poco, pues vamos a la gente como protagonista del cambio, ¿vale? Al final, el agente va a trabajar por ti, va a gestionar esa tarea, va a gestionar incidencias y va a ser alguien que va a tener algo que ofrecerte siempre. Siempre va a tener algo que darte. Y siempre va a ser alguien que te va a entender, que va a entender tu contexto y que va a empezar a trabajar un poco por ti. Esto no significa que vayas a sustituir al humano, nunca, pero sí que es verdad que vamos a poder encargarle cosas que él va a ser capaz de generar esa automatización, ¿no? Poder generar ese tipo de cosas. Y va a decidir y va a tener valor, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, espero no haberos aburrido demasiado. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Sobre todo, muchísimas gracias también al equipo de Guadaina Tex y de Tenerife Summer Session por incluirme en este evento de verano. Muy agradecido de poder haber dado esta charla con vosotros y espero veros en próximos eventos. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, os atenderé por correo o por LinkedIn, ¿vale? Como prefiráis. Muchas gracias. Un abrazo.